Buenas, hoy vamos a seguir el estudio en el libro de Marcos y vamos a continuar con algunas de las controversias en las que Cristo se envolvía con los líderes religiosos. Muy bien. Hemos estado analizando algunas historias en Marcos capítulo 2, y tres de las historias que hemos analizado, Cristo ha estado en problemas con los líderes religiosos. Y van a aumentar los problemas al seguir Jesús en su ministerio. Es interesante, Cristo no era muy famoso con los líderes. No, él representaba una amenaza a su poder. Sí, y hasta hoy en día muchas veces los líderes les tienen miedo a lo que Cristo habla en las Escrituras también. Exactamente. Hoy vamos a analizar dos historias que tienen que ver con Cristo y controversias con el sábado. Vamos a leer la primera aquí en Marcos capítulo 2. Si tienen su Biblia, sáquenla del 23 al 28. Garner, ¿me puede ayudar? Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los fariseos y los escribas se han vuelto detectives privados de Jesús. Quieren encontrar falta de alguna forma. Exactamente. Y aquí los discípulos estaban pasando por los sembrados en el día de reposo y comenzaron a arrancar espigas. Es bueno explicar algunas cosas. Primeramente, en la ley, Dios habló de que el judío tenía que guardar el día de reposo. Sí. Y había una regla que él tenía que guardar en el día de reposo. ¿Y cuál era, Garner? No trabajar. No podía trabajar. Pero los líderes religiosos comenzaron a inventar reglas para evitar que la gente no rompiera el día de reposo. ¿Verdad? Pero estas reglas que ellos inventaron, no el mandamiento de Dios, se comenzaron a volver reglas. Tenían cosas increíblemente extrañas, como no se podía caminar cierta distancia, no se podía sanar a una persona en el sábado, no se podía hacer cosas médicas, cosas que Dios no había dado en sus escrituras. Y hasta hoy en día, aquí en Nueva York, si uno se pone en un elevador el día sábado, para en todos los pisos porque han hecho una ley que es ilegal apretar el botón del elevador el día sábado. Es increíble. Cosas de este tipo. Y no cosas que realmente Dios mandó en las Escrituras. Y con ese tipo de pensamiento es que Cristo está peleando aquí. Claro. Los discípulos tienen hambre, comen espigas. Ellos no estaban robando, sino que en la ley Dios habló de que si tú estabas en la tierra de tu vecino y tenías hambre, tú podías comer. No podías sacar una herramienta para comenzar a quitarle toda la comida a tu vecino. Pero en ese tiempo no había McDonald's y Burger King donde te podías parar en la esquina y comer, sino que si tú tenías hambre y había una mata de mango, hablando al dominicano aquí, tú podías cogerle un mango al vecino tuyo y no era problema. Para su propio uso. Sí, pero ellos cuando miraron esto dijeron: ¿por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? Cristo, tus discípulos están violando el día de reposo. Y tú no estás haciendo nada. Sí, Cristo les da una lección a ellos de lo que es lícito y lo que es ilícito. Okay. Él da el ejemplo de David. Él dice: ¿nunca leíste lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Noten la palabra clave en esta historia, y es de que ellos comieron de los cuales no es lícito comer sino al sacerdote. Lo que Cristo está diciendo aquí es esto: yo no soy como David,
que cuando tenía hambre violó la ley de Dios porque tenía hambre? Él dice, no, yo no soy el tipo de persona que estoy haciendo eso. Yo no estoy violando la ley de Dios porque tengo hambre. Y es bueno analizar esto aquí. Cristo no era ese tipo de persona. ¿Se acuerda Garner en Mateo 4 cuando Satanás lo está tentando a comer? Tiene 40 días sin comer, que cualquier persona en ese momento, si tuviera el poder de convertir las piedras en pan, hubiera comido. Pero Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Cristo no es el tipo de persona que va a violar la ley de Dios por su apetito de hambre, de comida. Y así tenemos que ser nosotros. ¿Verdad? No podemos violar la ley de Dios por cualquier apetito, ya sea apetito de hambre o ya sea un apetito sexual. La ley de Dios tiene que superar cualquier apetito de nosotros. Amén. Cristo sigue y le da otra lección sobre el propósito del sábado. Él dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Déjeme decirle un poquitico, estos versículos son un poco difíciles. ¿Verdad? Pero para mí que la idea es que el sábado Dios lo dio para enseñarle al hombre una lección de que el hombre necesitaba descanso. Eso es lo que la palabra sábado significa. Necesitaba descanso en su vida. Y los fariseos han hecho trabajoso el día del sábado. Sí. Realmente el propósito para el cual Dios creó el sábado, los fariseos mismos, con todas estas reglas, ya no estaba pasando, porque se estaba volviendo más trabajoso el día sábado que cualquier otro día. Nadie podía descansar por estar andando nerviosos que iban a violar alguna regla de ellos. Exactamente. Ellos no entendieron el propósito del sábado. Ellos están cumpliendo el sábado en sí. Y finalmente Cristo dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún el día del sábado. En otra palabra, Él dice, yo soy Dios, yo fui el que creé el sábado, y si yo sí sé lo que viola el sábado, yo Jesús lo sé eso, ¿verdad? Más que cualquiera de ustedes. Cualquiera que sean las dificultades desde los versículos anteriores, el 28 es bien claro que Jesucristo tenía el derecho para declarar lo que era pecaminoso y no, porque era el Señor del día de reposo. Exactamente. Pero vamos a sacar una aplicación para nuestra audiencia aquí. Y es esta. ¿Usted se ha dado cuenta que a Cristo le encantaba hacer milagros en el día sábado? Le encantaba. Ese era el día donde él se buscaba más problemas, pero era su día favorito. Cristo no hacía eso porque le gustaba ser un hombre controversial, sino que Cristo quería enseñarle a todos de que Él es la persona que trae verdadero descanso. ¿Verdad? Piensen esto, el sábado fue dado para que Israel entendiera que ellos necesitaban descanso. En el Antiguo Testamento fue un descanso físico, no trabajaban en el día sábado. Pero eso es una sombra del descanso verdadero en el Nuevo Testamento, y es el descanso que Cristo trae a nuestra vida. Él dice en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Es Cristo el que trae el descanso a nuestra alma, amén, el verdadero descanso. ¿Y tú has sentido ese cansancio? A veces tú puedes tener muchas energías, pero te sientes cansado, no físico, pero espiritualmente, porque tu alma no ha encontrado descanso, la satisfacción que solamente Cristo puede traer a nuestra vida. Él es el Señor del sábado. Él sabe traer descanso a nuestra vida. El verdadero descanso. Y solamente Cristo lo puede traer. Gracias, Roger, por este mensaje. ¿Tiene algo más que decir? Y en el próximo mensaje seguimos con capítulo 3. Ok, no, está muy bien hasta ahora. Vamos a ver lo que pasa en la próxima historia. Ok, tienen que buscar el próximo video aquí en la lista. Acuérdense, suscríbanse para que cuando el próximo video salga, lo puedan obtener de una vez. Y nos ayuda también a nosotros también. Gracias.